Hola, un saludo muy especial para toda la comunidad católica latinoamericana de Brisbane. Hoy estamos de nuevo aquí con otro testimonio de vida en fe y me acompaña una mujer maravillosa. Ella es Carol Peñuela y no quiero que se muevan porque tiene un testimonio muy especial de su fe. Carol, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, María Camila. Bueno, primero que todo, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Carol, vamos a conocer un poco de tu historia, de la mano de Dios, por supuesto. ¿Cómo era tu vida antes de conocerlo, antes de caminar con Él? Siento que nunca me ha dejado sola, siempre ha estado caminando conmigo, pero quizás yo no lo veía y yo más bien le hacía el quite. ¿Cómo era mi vida cuando le hacía el quite? Normal. Normal, salía con mis amigos, estudiaba, soy hija única, quería conocer el mundo, quería ser muy exitosa, los sueños de una persona completamente normal, muy intrigada a conocer cosas, a aprender y, y así era mi vida, creo que normal. Normal. Hubo un momento muy particular en donde tú incluso llegaste a la casa de Dios a decirle algo esencial, algo antes de caminar de su mano. ¿Qué fue eso? En esa normalidad y en las ganas de conocer muchas cosas y de aprender lo que yo quería aprender, siento que Dios no era justo, que su iglesia no era justa y en un ataque de arrogancia voy a una iglesia y le digo a Dios, ¿sabe qué? Si usted existe, perdóneme, pero yo en su iglesia no creo y en tantas cosas que pasan en el mundo y tanta injusticia que hay y ¿dónde estás? Y ya, y aquí ya no quiero volver y me voy y sigo mi vida. Y dentro de esas cosas que pasan en mi vida, decido venirme para Australia a estudiar inglés por 6 meses. Mi papá logra dar ese sí de su hija única consentida que se vaya al otro lado del mundo a estudiar inglés 6 meses y me vengo para Australia y en esos primeros meses hay alguien acá que me lleva a la iglesia a una misa en español y ¿Por qué dijiste sí? ay, no sé, por acompañarlo realmente. Yo no estaba muy interesada ni en ir a misa ni nada. Él venía con su cuento de que tenía que ir a misa los domingos y yo simplemente llego allá. Y desde que comenzó la misa hasta que terminó, lloré como una Magdalena y no sé por qué. No me acuerdo de qué era el evangelio, no me acuerdo de las lecturas, no sé qué dijo el padre en la homilía, no sé qué pasó, pero yo sentí que lloraba y lloraba y lloraba y que me sentía muy bien en ese espacio, pero no sabía por qué. Y eso empezó a poner esa intriga en mi corazón de querer seguir asistiendo cuando podía. Y cada vez eso se fue incrementando y quería ya ir cada 8 días y quería estar más ahí. Y eso hizo también que a los 6 meses le dijera a mi papá, por favor, me quiero quedar otros 6 meses más, déjame, me quedé 6 meses más. Y al final de ese año yo digo, Australia no es para mí. La única forma de agradecerle a mi papá que haya dado ese sí al principio es que él me vea otra vez en Colombia, me voy para Colombia. Y regreso a Colombia. Y se pausa un poco esa gana de ir a misa porque ya me encarrilo con qué va a pasar conmigo. Y estando allá, con tan solo 3 meses de estar allá, digo, necesito irme para Australia, Colombia no es para mí. Y en esos 3 meses empiezo a hacer papeles, aplico a una visa que para muchos era casi imposible que me dieran. Me la dan y ya digo, ok, acaba este año y me devuelvo para Australia. Y llegaste a Australia. Y ese año estuviste lejos de Dios. Y ese año no nos volvimos a ver, pero cuando llego acá es muy raro porque el primer domingo que estoy en Australia nuevamente digo, necesito ir a misa. Voy a misa y ahí nombran un taller querigmático de evangelización, un TAQEF, que va a haber en unos meses
y yo digo, yo quiero estar en ese taller. Yo ya lo había escuchado en el primer año que había venido a Australia, pero acababa de pasar cuando yo fui a la iglesia y iba a pasar cuando yo ya me iba. Entonces nunca lo pude hacer. Pero cuando ellos dijeron eso, ese momento yo dije, yo tengo que estar ahí. Yo creo que yo fui la número 1 en la lista. Y pasaron unos meses para que ese taller se diera. Ese taller se da y a muchas personas les pasa así repentinamente. A mí siento que solo me daban ganas de seguir, queriendo estar al lado de Dios, queriendo estar al lado de Jesús. Y en ese taquep simplemente le digo a Dios, yo quiero estar acá y yo voy a hacer todo lo posible por seguirte. Y empieza un proceso lento, pero seguro. Sí. ¿Qué más pasa en ese proceso que te lleva más a acercarte cada día a Dios? Bueno, doy mi sí, en eso hay cambios de sacerdotes, experiencias que me hacen decir, quiero seguir siguiendo a Jesús y aquí estoy, no importa quién esté a mi alrededor. Y empiezo a sentir la necesidad de servirle, empiezo a servir en el ministerio de evangelización y la primera vez tengo que predicar en un taquef, el primer tema de apertura, amor a Dios. Y ese amor de Dios es un amor que yo veo en ese momento como que yo he sido la niña de los ojos de Dios. Todo lo que he querido me lo ha dado. Si yo quería una visa me la daba. Si pasaban, no sé, historias desde bobadas como querer vivir en una cierta casa y que se me diera el lis a mí. Muchas cosas que yo sentía que yo quería, era como que él me decía, ahí están, ahí están, ahí están. Y ese retiro me deja mirar para atrás mi vida y decir, siempre has estado. Por eso fue que al principio te dije, en realidad Dios estuvo ahí siempre. Yo no lo veía, yo no lo sentía, yo a veces no lo quería tener ahí, pero que estuvo ahí, eran cosas que yo hasta ese momento podía decir, es que ya es tanta coincidencia junta que se vuelve una diosidencia. Ya es imposible explicar con una probabilidad matemática de por qué todo te sale o todo te pasa o todo se alinea para que eso suceda de esa manera. Y eso solo lo explico con que Dios siempre estuvo ahí para mí. Logro darme cuenta de eso. Pasan muchas cosas con mi pareja de ese momento, que ahora es mi actual esposo. Y pues nos casamos y ya tenemos a nuestra primera hija, ya queremos ser una familia de servicio, súper comprometidos. Y empieza esa necesidad en el corazón de decir, bueno, queremos servirte como familia, muéstranos qué quieres que hagamos. En eso nos da una oportunidad lindísima de visitar sitios como Tierra Santa, Lourdes, Fátima. Y visitando esos sitios, unos días antes, una semana antes de viajar, nos encontramos con la noticia que yo estoy embarazada. Entonces nos vamos, ese embarazo un poquito diferente al de nuestra hija, que ya para ese entonces tenía 2 años, que fue un embarazo completamente normal. Hubo unos pequeños sangrados que pusieron alerta, pero me hacen un chequeo médico y me dicen, puedes viajar. Viajamos, en Fátima también nos pasa algo con un pequeño sangrado, pues igual no teníamos tanto miedo por eso, igual la inquietud en el corazón siempre era, queremos servirte, muéstranos cómo. Por todos esos sitios fabulosos que nos pasan un montón de cosas, llegamos a Australia y llegando a Australia hacen mi primer chequeo de ese embarazo y nos dicen que la probabilidad de que Kiara venga con síndrome de Down es de 1 a 4. Para mí era un casi sí y decimos, pues eso no va a cambiar las cosas. Yo digo, ok, si este es el servicio, pues aquí estamos. Y empezamos a caminar para saber qué era lo que Dios quería. En los términos del síndrome de Down, con sus complicaciones que tiene, unas médicas, pues vamos normal y los médicos deciden que me van a dejar un gap de 3 semanas para volverme a ver.
Y en esas 3 semanas, cuando yo llego a control, la niña ha desarrollado una enfermedad que se llama hydrops fetal. En español creo que es hidropesía. Y esa hidropesía es mortal para la mayoría de los embriones, para la mayoría de los bebés en gestación. Coloquialmente es como una retención de líquidos y pues al estar un bebé en desarrollo tiene líquido alrededor de sus órganos que se están desarrollando, no hay espacio. A la niña le tienen que hacer un drenaje para saber si puede seguir su desarrollo en el vientre. Tengo que hacerme un examen para que la diagnostiquen finalmente con síndrome de Down, examen que yo no me quería hacer, que no es obligatorio, que hay mucha presión médica para hacerse y pues que tiene una alta probabilidad de que los bebés, pues que el embarazo se interrumpa en los primeros meses y pues que el bebé se pierda. Va bajando esa probabilidad, pero siempre existe un riesgo. Y pues con mi esposo decíamos, no queremos tomar el riesgo, nada va a cambiar. Si Kiara es parte de nuestra familia, eso es lo que Dios pone, pues así va a ser. Siento que me enfrentaba a un grande miedo, no porque les tenga rechazo a las personas con discapacidad, sino es un temor personal a no saber yo cómo actuar, cómo yo puedo ayudarle a una persona que tiene cierta limitación con algo. Y eso me enfrentaba a un miedo y yo decía, ok, Señor. Justo en esa época teníamos unos amigos que no habían podido tener un bebé y nos habían contado hacía muy poco, y yo me acuerdo que yo hablaba con ellos, incluso les conté que yo pensaba mucho en ellos y yo decía, Dios mío, si ellos tuvieran a Kiara, aún con síndrome de Down, serían enormemente felices. Yo cómo no voy a aceptar, sea lo que sea que tú traigas con esto y te lo traigas entre manos, pues es mi felicidad también. Muchos papás darían lo que tienen y lo que no tienen por tener al menos un bebé así. Entonces, tú dame la fuerza de yo romper ese miedo y yo poder ser lo que ella necesita. Con eso aprendo una gran lección, que es vivir un día a la vez, y que todo el mundo me había dicho muchas veces con muchas cosas que me pasaban, pero nunca había entrado eso a la cabeza y al corazón. Y hablando con una psicóloga que apoya a familias con niños con síndrome de Down, ella me decía, bueno, ¿cuál es tu mayor temor? Y yo, pues que la niña sea bilingüe, pues necesita el español para hablar con su familia, pero el inglés para que tenga mayores oportunidades. Ella me dijo, ok, pero la niña ya aprendió a comer, ya camina, ya gatea, ya nació. Y cuando ella me dice, ya nació, yo dije, no, yo vivía allá. Y eso define un poco lo que era Carol antes. Planeadora como ella sola. Controladora también. Control, pero tenía que haber todo el tiempo. Yo tenía que saber por dónde iba, para dónde iba, con quién, cómo, cuándo, a dónde. Y este proceso con Dios fue despojar esas maletas y decir, es que es seguirte a ti. O sea, yo puedo querer muchas cosas, pero tú sabes cuál es mi plan perfecto, tú lo diseñaste. ¿Quién soy yo para decirte que no es eso? Y aprender a soltar esas cosas y aprender a creer que si yo lo quería y lo dice en su palabra, todo pasa por el bien de los que aman a Dios. Si yo lo amaba de verdad y yo le estaba diciendo a mí sí, pues todo lo que me iba a pasar era porque estaba bien y porque tenía un bien mayor que a lo mejor yo no veía. Igual aprendo esa lección, seguimos en nuestro día a día, ella desarrolla esa enfermedad y me hacen ese examen que no queríamos hacernos, nos diagnostican, la niña tiene síndrome de Down, nos ponen la cita para hacerle el drenaje para poder ayudarla con su enfermedad, pero el día que llegamos al drenaje, la niña ya no tiene signos vitales. Un momento doloroso, pero una paz profunda que incluso nuestras familias nos decían, es increíble hablar con ustedes
y que ustedes nos den voz de aliento a nosotros cuando nosotros deberíamos ser los que los apoyamos a ustedes. Pero pues como el plan es perfecto, cuando uno es dócil y se deja, Dios mueve todo para que eso sea de esa manera. O sea, ¿tenías plena confianza en Dios de que las cosas tenían que ser como sucedieron? Sí, soy un poco Tomasita, yo necesito meter el dedo en la llaga, entonces en mi Tomasita yo le decía, Señor, si yo puedo ver un poquito, déjame ver. Yo sé que tú tienes una cosa muy grande detrás de esto que yo no puedo entender, pero si tú puedes, déjame ver un poquito. Si yo soy digna además, porque no se trata de solo lo que yo quiero, eso ya también lo había aprendido. Pero si tú me lo puedes mostrar y yo lo puedo ver, déjamelo ver. Y siento que parte de eso, de tocar muchas personas en nuestra familia, de nuestros amigos, de gente muy cercana, haber sentido la oración profunda de la comunidad. Yo siento que yo tengo un medio problema y yo escribo un mensaje de texto y toda esa gente empieza a rezar por mí y yo lo siento, o sea, siento que me sale una fuerza, no me la adjudico, soy hija única. Me pasan esas cosas y yo debería derrumbarme y llorar y como una Magdalena y correr a los brazos de papá y mamá. Y digo, ¿de dónde me sale esto? Es una cosa que no me la atribuyo y que siento que es de Dios. De ninguna otra parte puede venir. Pues perdemos a Kiara, empieza todo mi proceso de recuperación y al mes de perder a Kiara, mi esposo tiene que predicar en un taquet. El taquet nos persigue. Y nos dicen que si podemos pasar después de la misa del domingo a invitar a la gente que está en la iglesia a que participen en el taller. Y ese día pasamos, yo no sé qué digo, yo digo lo que Dios me pone en mi corazón, pues que quizá muchas personas me vieron hace un mes con una barriga de 7 meses de embarazo, y pues que perdí a mi bebé hace un mes y que logro sonreír ese día, no porque no me duela, sino porque algún día conocí a Jesús en un taller querigmático como el taller que Él los iba a invitar y que ojalá ellos se dieran la oportunidad de vivirlo. Ese día Dios me tiene la gran sorpresa de ver un poquito de eso que Él tenía. Padre Nacho, ya se va todo el mundo de la misa, lo que me cuentan que pasa, porque yo no me doy cuenta, yo bajo de ahí, termina la bendición final, nos vamos a comer, todo el mundo se desconecta, se va la mayoría de gente y lo que me dicen es que cuando yo estoy hablando y estoy terminando de invitar al taqueo, hay una mujer en el público de la iglesia que tiene más o menos mi edad, va con una niña de más o menos la edad de mi hija Isabela en ese entonces, 4 años, 3 años, y ella empieza a llorar. La gente que está alrededor de ella le dice, vamos y hablas con el padre. Ella se queda hablando con el padre Nacho todo ese tiempo. Cuando yo salgo ya para irme hacia el carro, el parqueadero está completamente vacío, está solo mi carro. Voy hacia el carro y viene bajando Padre Nacho de la iglesia justo en ese momento. Nos encontraron así. Y en ese encuentro Padre Nacho me dice, Carol, ¿puedes hablar con ella 5 minuticos? Mi mamá todavía se ríe de esa historia porque duramos hablando como 2 horas. Pero yo le digo, sí, padre, claro. Mi mami se queda jugando con mi hija y con la hija de ella, Sarita. Y yo conozco a Ani, mexicana, llevaba 7 meses en Australia, no había ido a misa en español antes, había querido ir muchas veces, pero ese día había insistido en su corazón la idea de ir a misa, su esposo termina dejándola en la misa y ella me dice, estoy embarazada y todos los médicos me dicen que tengo que abortar. Yo no quiero abortar. Yo le dije, mira, yo lo único que sé es que tú no estás aquí por casualidad. A ti te trajeron. Yo no me paro aquí cada 8 días a decir lo que dije. Yo no pierdo bebés cada 8 días. Y la verdad, para lo que yo te sirva, aquí estoy.
Y empieza ese proceso de acompañamiento con Annie, con su familia, y la chiquita tiene una enfermedad que se llama síndrome de Patau. Es un síndrome mucho más agresivo que el síndrome de Down. Son niños que usualmente no llegan a sobrevivir en el embarazo. Le digo a Annie, mira, yo no sé qué tienes que hacer, pero lo único que sé es que Dios es el Todopoderoso, no le puede pedir milagros. Si tú le quieres pedir un milagro, Él te lo va a dar. Pero a veces hay situaciones como la mía donde lo que nace en el corazón es decir, hágase tu voluntad, y pues lo que te ponga en el corazón, hazlo, pero que Él va a estar ahí contigo, Él va a estar ahí. Y empieza todo este proceso de acompañamiento con Annie. Susi, baby Susi, logra nacer, le logran dar de alta del hospital y la mandan a una casa de cuidados paliativos para niños, donde las familias van a compartir esos últimos días con sus hijos. Y la niña sobrevive por 3 días. Y para mí es el gran milagro que Annie pedía. Una chiquita con problemas médicos mucho más grandes de los que tenía Kiara, pero que Dios disponía que en esa familia tenía que ser de esa manera. Es mi ahijada, porque la logramos bautizar, y pues mi ahijada y mi hija están enterradas en el mismo cementerio, una al lado de la otra. Increíble también que Dios haya permitido que Sarita e Isabela hayan compartido ese momento juntas, y que para ellas en su niñez haya sido tan normal el proceso de tener hermanos en el cielo, y saber que había niños que tenían hermanos en la casa, pero que ellas tenían hermanitas en el cielo y eran parte de su familia, y era como normal. Yo sé que Dios es quien te da toda esta fortaleza para hablar del tema que hablas, para hablar como lo hablas, con la sonrisa que la cuentas. ¿De dónde crees que tú la sacas? O sea, sí Dios, pero en tu intimidad, cuando tú estás yéndote a acostar y cuando recuerdas, ¿qué te da fuerza realmente? Su compañía, ¿cómo lo sientes? Yo siento que en los momentos que he tenido entrega de esas cruces, cuando ya uno empieza a caminar en fe, se da cuenta que a veces en la vida se te van a presentar cruces. Y las cruces tienen ese peso diseñado para que tú las cargues con Jesús. Sin Él es muy pesada y es muy difícil. Pero si tú le dices a Él, quiero que tú seas el cirineo que me acompaña a cargar esta cruz, Él se la pone con toda y tú logras salir de las batallas que te tenga preparadas. Pero sí siento que esos momentos, gracias a Dios, he tenido una entrega muy rápida de lograr sentirme así, y como que hay un pellizco en mi vida y dice, ok, aquí estoy, acá te lo dejo. Y empieza a orar, porque es que yo necesito que estés aquí, porque si tú me lo pusiste, yo confío en que tú lo quieres y es tu plan perfecto, pero como que tú ayúdame a cargarlo. Y en esa entrega siento que Él nunca me ha dejado sola, como nunca me dejó antes. No ahora me siento su hija desgraciada. Siento que también he sido premiada, y premiada abundantemente, porque la gracia de poder tener esa tranquilidad, de poder servirle de la manera en que nos ha puesto a servirle, es un regalo. Es que eres una valiente. Iba a ir a otro momento, otro episodio también de tu vida, porque Susi, Kiara están en el cielo con otro acompañante además, que es otro episodio de tu vida que también cuentas con mucha fortaleza, con mucha valentía, y que también te enseñó un para qué y un por qué. Bueno, pues pasando lo de Kiara, su hermanita sigue pidiendo un bebé de esos que se llevan para la casa, y Isabela logra tener ese regalo, pero solo por 11 semanas de gestación. No sabemos por qué tampoco pasó.
pero en ese momento era muy difícil. Yo decía, bueno, tú sabrás. Obviamente eso me movía. Yo decía, ¿será que solo me va a quedar con Bella? Me partía en el alma la ilusión de Bella por tener un bebé en la casa. Pero yo decía, Señor, tú sabes, si se están acompañando con Sarita, pues tú las pusiste juntas a que se conocieran, a que fueran súper amigas, comadres, compinches, esas dos, y se acompañaran en todo su proceso. Pero luego, con mi cuarto embarazo, tengo actualmente una bebé de 7 meses, Sofía. Con mi actual embarazo entiendo por qué de pronto Dios también había querido que tuviéramos otro hijo en el cielo, u otra hija. Nunca supimos si Isabela y papá le quieren poner un nombre y le ponen Gabriel, just in case que sea niña o niño. Y entendemos el año pasado el por qué ese bebé viene, quizás a poner paz en el corazón del abuelo materno. El año pasado, a mitad de enero del 2020, antes de que la pandemia comenzara, mi papá llega al hospital por sus propios medios, completamente independiente, solo porque un amigo le dice que lo escucha muy ahogado, que vaya al hospital, que por favor se revise. Él llega al hospital, obviamente sin esperar que él se va a quedar en el hospital, y entra al hospital y no vuelve a salir. Lo dejan allá 20 días, le hacen muchos exámenes y le detectan un cáncer de pulmón que ya está muy avanzado. Y por gracia de Dios, todo está conectado, ¿no? Todo es casualidad en mi vida, por eso digo, es inevitable ver la mano de Dios. Cuando yo me encuentro con Ani ese día, yo iba tarde al parqueadero porque estaba dando tiempo, iba a ir a recoger las maletas de una amiga que no veía desde el colegio, que es médico, que es oncólogo pediatra y que estaba viniendo a visitar a su hermana en Australia. Entonces vienen a Brisbane y entonces yo le digo, no, tienes que pasar por mi casa, vamos. Obviamente nos volvemos a ver de muchos años, nos contamos todo, pues le cuento lo de Kiara, una persona muy linda. Obviamente eso estrecha nuestra relación. Cuando pasa lo de mi papá, yo le digo, oye, mira, está pasando esto con mi papá, ayúdame a entender qué está pasando, estoy embarazada, ¿qué hago? Ficha muy importante que tenía Dios preparada para todo esto, porque ella me dice, no te preocupes, yo soy hija única, mi papá no tiene familia en Bogotá, era muy difícil saber el médico qué le decía a mi papá, solo sabíamos lo que mi papá nos decía, y ella logra contactar a un amigo de la universidad que resulta siendo el médico internista de mi papá. Ellos hablan y él le dice, habla con ella y cuéntale todo. Ella me dice, pues ya él me dio la autorización, además tu papá le dio la autorización a él le dijo que teníamos a alguien en común. Cuando él le explica todo a mi papá le dice, cuéntele a su amiga, como diciendo, cuéntele a mi hija porque yo no voy a hablar con ella. Y Dios pone a este instrumento a que sea la intérprete de todo, me diga claramente, una persona también que tiene mucho a Dios en su corazón. Entonces ella me decía, yo no te puedo decir cuánto tiempo porque tú sabes que eso solo lo sabe Dios, pero médicamente, no sé, meses. Cuando ella me dice la palabra meses, yo digo, ok, le digo, gracias. Estoy en una formación del Ministerio de Evangelización, está el Santísimo expuesto en ese momento y yo entro otra vez al salón y vuelvo y hago esa entrega. Y le digo, meses, ¿qué hago? No quiero, luego digo, tu plan es perfecto. Enterré una hija, bueno, ya había perdido otra. Y tengo la necesidad de decir,
Es natural que tú pierdas a tus papás, va a pasar en algún momento. Siento que nadie está preparado para eso y tampoco es que tú lo quieras ya. Si te lo preguntas, yo creo que si Dios tuviera esa oportunidad de decirnos, ¿quieres perder a tus papás hoy, o mañana, o pasado mañana, o en un mes, o en un año? Tú nunca vas a decir sí. Pero yo sentía que le tenía que decir a Dios, ok, acá te lo entrego otra vez, si llegó el momento, ok, ayúdame a cargar esta cruz. Lo único que te pido es que no quiero que sufra. Y yo le digo, ok, muéstrame qué hago, me voy, lo veo, estoy embarazada. Ese embarazo también empezó un poco difícil. Tuve unas semanas que tuve que estar en reposo absoluto. De hecho, mi mamá viene ese diciembre del 2019 a visitarnos y cuando ellos salen de Sydney tienen que salir sin mí, yo me quedo en la casa sola. Van Isabela y John a acompañarlos porque yo no me podía mover. Cuando me dan esas noticias, yo digo, no sé si puedo viajar. Y le digo a Dios, yo no sé, tú mira, tú encárgate, como siempre. Y a la semana siguiente tengo control de embarazo de esas 12 semanas. Me hacen el control y ellos me dicen, si tú no nos contaras todo lo que te ha pasado, nosotros decimos que este embarazo es completamente normal. No hay rastros ni de hematomas, ni de sangrado, nada. Es un embarazo completamente normal, te puede decir. Son los mismos doctores que me vieron con Kiara. Son los mismos doctores que nos vieron con Susi, porque cuando estuvimos acompañando en ese proceso a Dani, estuvimos en el mismo lugar por cosas de Dios. Y ahí me dicen, no sabemos por qué te pasan tantas cosas, tú sabes que aquí estamos para ti, te podemos ayudar en lo que tú necesites, mira estas medias, vete cuando te quieras ir. Me voy, eso es lo otro, que no es tan me voy. Yo digo, Señor, ¿cómo me voy? ¿Me voy con Isabela? ¿No me voy con Isabela? ¿Qué hago? Yo decía, no, pero un abuelo, o sea, ya un hijo no le importa, le importan son los nietos, ¿cómo no va a ver a Isabela? No, me voy con Isabela. Ahora, me voy con Isabela, ¿qué fechas? Y empiezo a mirar pasajes. John me dice, me salían unas fechas ahí casi siempre del 20 y algo de febrero, 19 de marzo, 20 y algo de febrero, 19 de marzo. Y yo me decía, bueno, ¿y si tu papá se enferma para esos días de regreso, qué vas a hacer? Yo le decía, mira, voy embarazada, en algún momento yo me tengo que venir. Si Dios me está poniendo estas fechas, ya, yo le confío a Él que esto es lo que Él tiene para mí y ya de tanta insistencia con esas fechas, yo decía, ya, si eso es lo que tengo que estar allá, ya. Compramos los tiquetes, nos vamos con Vela. ¿Para cuántas semanas ibas a Colombia entonces? Iba por 20 días, tenía 13 semanas de embarazo. Mi papá no sabía que estaba embarazada, no sabía que viajábamos tampoco. Y llegamos de sorpresa a Colombia. Siento que extrañamente teníamos una forma de comunicarnos con mi papá. Ya te dije, mi papá no me iba a decir lo que le estaba pasando, manda al doctor a hablar con la amiga. Yo tampoco era capaz de decirle todo lo que yo sabía. Él sabía que yo sabía más de lo que los doctores le decían a él. Pero nuestra forma de comunicación profunda siento que hizo que mi papá, al verme con Isabela, supiera que era muy poco. Que no había de pronto mucho tiempo. Algo que ya creo que Dios a través mío había sembrado en su corazón, pues el día que me entero que mi papá está enfermo y entro al Santísimo, se lo entrego, salgo y le digo a Dios, ponme las palabras, tengo que llamar a mi papá. Lo llamo y le digo, papi, ¿cómo estás? Me dice, ¿ya te enteraste? ¿Ya te contaron? Le digo, sí, papá, ya me dijeron. Y él me dice, yo voy a luchar, yo quiero ver a Isabela de 15 años.
Y Dios me puso en el corazón: papá, yo siento que tu corazón debería estar dividido en este momento, porque Kiara también está en el cielo y ella también quisiera tener a su abuelo y que la abrazara. Toca ponérselo en las manos a Dios. Dios sabe qué es lo que tiene para nosotros. Yo vengo de una familia católica, pero no, pues ya te diste cuenta, en la normalidad de no ir a misa, en la normalidad de que mi papá llevaba años sin asistir a una misa, sin confesarse, sin nada. Cuando llegamos a Colombia, ¿Qué te respondió? se quedó callado. Se quedó callado, seguimos hablando de otras cosas. Luego mi mamá me dice que él le cuenta algo a mi mamá y mi mamá dice como, no le quiere preguntar mucho. Cuando le nombra a Kiara, ella dice: Carol, ¿cómo digo eso? Pero mi papá lo toma muy tranquilo. Dios nos da la oportunidad de darle el regalo más grande, que fue tener a su nieta en la cama con él todo el tiempo que estuvimos allá, todos los días, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Tuvo momentos muy difíciles enfermo, y la niña, en propagandas de los muñecos que estaba viendo, se volteaba fácilmente y lo abrazaba y le decía: abuelito, te quiero mucho. Y eso yo siento que no tiene precio, y llenaba a mi papá de amor y de ganas de lo que Dios tuviera para él. En esos primeros días también le digo: papá, ¿no quisieras ver a un sacerdote que te haga la unción de los enfermos? Y él me dice: sí, sabe que sí, me quiero confesar. Tráigame algo para saber cómo hago una confesión. Y eso, empezamos a buscar sacerdotes, llega el sacerdote, lo confiesa, le da la unción de los enfermos, comulga. A los 8 días, cuando ya va el ministro de comunión a darle la comunión a mi papá, nos mandan un mensaje de texto. En ese momento la pandemia ya había comenzado muy fuerte. Nadie puede visitar a los enfermos, nadie puede comulgar. Y yo digo: ok, gracias. Otra vez, en el momento perfecto. Si yo me hubiese demorado unos días más, eso fue al inicio de lo que yo llegué, si me hubiera demorado unos días más, quizás mi papá no se habría ido así. Como hija de papás separados, pues, y ya caminando en este encuentro con Jesús, yo decía: yo quisiera que mis papás pudieran tener esa gracia. Nunca los presioné, nunca los sermoneé, pero siento que el ver cómo iba nuestra vida como familia, hacía que ellos vieran y dijeran como: sí. Y quizás esa fue la oportunidad de mi papá de decirme: sí, tráigalo, sí, quiero. Inspiración. Totalmente. De hecho, en el grupo de la familia, de la familia de mi papá, él ese día escribe: estoy contento porque hoy me confesé y comulgué. Y yo decía: es increíble, o sea, no sé, esa extraña relación ahí. Pero digo, gracias a Dios, pues eso se permitió antes de que él falleciera, porque él fallece el 18 de abril. Nosotras no alcanzamos a estar para el momento en que él se va. Nuestros pasajes, como ya lo había mencionado antes, daban al día de San José, 19 de marzo. Por cierto, hay otra diosidencia increíble. Hablando de marzo, Kiara nació el Día Mundial del Síndrome de Down, 21 de marzo. Como diciendo: aquí está la huella. El 19 de marzo, día de San José, nos trae, sin saber por qué, la despedida. Mi papá llora, obviamente también siento que en su corazón sabe que es la última vez. Me toca la barriga y yo siento que le da esa cierta nostalgia de decir: quizá no te conozca. Y ahí viene el enlace con Gabriel, porque digo, cuando logro despedirme con mi papá por teléfono 8 días antes de que muriera, porque la comunicación ya era muy limitada por su estado, yo le logro decir: papi, ha sentido mucho dolor. Nos despedimos, se despide mi esposo, se despide Isabela,
y, y yo le digo, papá, y acuérdate que vas a ir a conocer a alguien que ni siquiera nosotros conocemos. Era perfecto, era el momento que él tenía, no me cabe duda de ello, y ya logramos enterrar a mi papá, que también es un milagro en estos tiempos de pandemia y de COVID. Es el tiempo perfecto porque yo no me imagino, y pues los colombianos entenderán, haber diagnosticado a mi papá en plena pandemia habría sido decir que tenía COVID y que me entregaran, con todo el respeto que se merecen los familiares que han recibido a sus papás o a sus familiares así, en una cajita de cenizas, sin poder despedirse, sin poder hablarse, Entonces, esas despedidas me hicieron entender que yo tenía un regalo también en eso, que nos dio la oportunidad de podernos despedir de la mejor manera, de enterrarlo, de estar ahí de la mejor manera hasta el momento que Dios lo dispuso. Carol, qué bonito, qué fortaleza, qué valiente. Desde el principio me dijiste, como familia hemos buscado servirle a Dios. ¿Cómo le sirve tu familia hoy a Dios? Siendo dóciles, nuestra primera iglesia es nuestra casa y tratamos de inculcarle muchísimo a Bela, que ya entiende muchas cosas, que siga ese encuentro con Dios, que esté ahí con Él siempre. A Sofi será la oportunidad también de conectarla para que esté ahí sirviendo también a Dios. Y siento que la mejor forma de servirle a Dios es ser dócil, porque no se trata de puestos, ni de títulos, ni de cosas que tengas que hacer, sino de lo que Él realmente inspira en tu corazón para que tú le sirvas en ese plan y en ese movimiento de fichas que Él tiene que hacer. Porque también comprendí algo, y es que no somos marionetas. En la docilidad te conviertes como en una ficha que necesita mover Dios en ese plan perfecto, y realmente sin esa docilidad ese plan no se lleva a cabo. Si fuéramos marionetas sería más fácil, pero no somos marionetas de Dios. Entonces, al no ser marionetas, al Él habernos dado ese libre albedrío, al darnos la oportunidad de tener esa libertad de decidir, pues a veces nosotros nos equivocamos y a veces no corremos los movimientos como el plan estaba hecho. Entonces, siento que es seguir caminando, porque es una cosa que nunca termina. Para trabajar en esa docilidad ha cambiado un montón de cosas en nuestra vida. Siento que como familia, a mi esposo y a mí, si nos ven nuestros amigos de la infancia, de la adolescencia, de la universidad, dicen, ¿y esta qué? O sea, yo tuve novios incluso que me llevan a misa y yo, ¿y eso para qué lo hacen? Y es que no sé qué. Y ellos, y él como que, tranquila, pero es que mira que Dios, y yo, no. Y yo digo, pues claro, si me vieran ahorita sería como, ¿qué te pasó? Pero pues Dios no me traía finalmente a aprender inglés a Australia, me traía a reconciliarme con Él, a verlo, a estar en su presencia y sentir su amor todo el tiempo. Y pues la mejor forma de servir es luchar para poder estar ahí de su lado, de su mano, que uno pueda seguir por donde Él quiere, y ya. Hoy Sofi tiene 7 meses, fue un nacimiento, bueno, espectacular, creo yo. Tu fe claramente estuvo intacta. ¿Tuviste miedo en algún momento? Sí. Y vuelve a ser una clave la comunidad. Tú solo no puedes. Así como no puedes cargar la cruz sin Jesús, tú solo no puedes. No puedes mantenerte ahí cerquita de la llama y el calorcito de ese amor. Tienes que tener personas a tu alrededor que te estén acompañando, que te estén ayudando, que estén siendo instrumentos de Dios para
para poder recibir esos mensajes y para saber qué tienes que hacer. Y claro, ya cuando iba llegada la hora de conocer a Sophie, me entró así una angustia. Yo decía, Señor, ya quiero saber cuál es el desenlace de esto, por favor no midas tanto mi paciencia, o sea, volvamos al punto, yo quería planear, yo ya he sido muy dócil, pero por favor ayúdame, necesito saber. Y esos últimos días fue un poco difícil, pero ahorita tenerla, verla sonreír, ver a su hermana mayor acaramelizada con su hermana menor es un regalo y una cosa que no cabe en el corazón, porque ha sido espectacular. Me quedaría hablando contigo horas. Qué conversación tan deliciosa realmente. Ahora haces parte del Ministerio de Evangelización. Para cerrar, para terminar, ¿cuál es ese mensaje para la gente que está en ese camino de la mano de Dios, que quiere conocer a Dios, que no ha conocido a Dios? ¿Cuál es ese mensaje para ellos? Que busquen oportunidades para encontrarse con Él. Él siempre está ahí. Él siempre ha estado ahí a la puerta de todo el mundo golpeando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrirle la puerta. Es lo único. Tú abres la puerta y le dices, yo quiero, y Él te empieza a llevar. Y te va a responder de formas maravillosas e increíbles. Y pedirle que aumente nuestra fe, porque también es un regalo, no es algo que yo lo pueda tener y yo lo pueda conseguir. Y es pedirle que ese regalo de fe se dé, que esa fe aumente todo el tiempo, para que claramente cuando estés en ese hueco, tú sepas reconocerlo y saber que Él está ahí. Carol, pues gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu historia, por compartir, porque sé que además tienes 2 chiquitas en casa esperándote, así que gracias y bienvenida siempre a tu comunidad y a estos testimonios que hacemos para toda la gente de la comunidad católica en Brisbane. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos. Siento que parte de esa misión y de ese servicio y de esa docilidad que me preguntabas ahorita es compartir. Es compartir que no éramos perfectos y que en esa imperfección Dios nos ama increíblemente. Es compartir que hay dolor, es compartir que hay situaciones difíciles, que hay situaciones alegres y que pues simplemente hoy queremos ser testigos de ese Jesús que un día estuvo acá y que vive y está en nuestros corazones. Amén, que así sea. Yo espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo este testimonio, que nos hayan acompañado todo el tiempo con los 4 ojos pendientes, porque sin duda nos vamos con muchas enseñanzas. Gracias y nos vemos en un próximo testimonio de Vida en Fe. Chao.